que hay 8 personas ya conectadas y para poder avanzar y que todos terminemos a tiempo. Gracias a todos por este ratito que vais a atendernos. Mi nombre es Beatriz, soy la responsable de producto de Move Aligners y en esta media hora que nos va a hablar sobre movimientos secuenciales con Move Aligners. Espero que lo disfrutéis. Cualquier duda o pregunta, por favor, preguntadlo a través del chat. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por conectaros. Bienvenidos a este webinar que vamos a hacer, donde vamos a hablar un poquito de los movimientos secuenciales con alineadores, ¿vale? Cómo planificar un caso que funciona, ¿vale? A ver, no puedo pasar aquí la diapositiva. Me pasa una, pero no ahora. Vale. eh, Como vemos, muchas veces los tratamientos fallan, ¿vale? Pero no van a fallar por el alineador en sí. Van a fallar porque no estudiamos bien el plan de tratamiento, ¿vale? Vamos a hacer muchas veces demasiados movimientos al mismo tiempo. Tantos movimientos lo que va a hacer es que va a producir una falta de control biomecánico. ¿Qué pasa? Que esa falta de control, junto con una mala planificación, hace que haya pues, una secuencia incorrecta y que va a tener como consecuencia un trekking deficiente, muchas veces desde el principio, un desajuste de los alineadores, ¿vale? Antes o después, en función de la planificación que hayamos hecho. Entonces, tenemos que tener claro que un caso que funciona es un caso en el que vamos a secuenciar los movimientos de una forma razonable, de una forma lógica, ¿vale? Tenemos que pensar qué es lo que necesitamos hacer, ¿vale? Vamos a pensar que no podemos mover todos los dientes a la vez. Cuando movemos todos los dientes a la vez, no hay anclaje de ninguna manera. Tenemos que pensar muchas veces a cómo hacíamos los tratamientos con brackets. Y si no tenemos anclaje, los dientes no se van a mover, todo se va a descontrolar. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en qué dientes nos vamos a anclar primero para mover otros dientes y luego al revés. En qué orden vamos a hacer estos movimientos. Y sobre todo, vamos a ver que tengamos espacio antes de mover un diente, porque hay muchas veces que planificamos un tratamiento o nos mandan un tratamiento donde empezamos a mover un diente cuando no hay espacio. Entonces, si no hay espacio, pues obviamente el diente no se va a mover. La secuencia correcta va a mejorar el ajuste, el alineador siempre nos va a ir coincidiendo, no se va a desajustar y esto va a hacer que la predictibilidad del movimiento, de la secuencia del plan de tratamiento sea mucho mayor. En general, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hay que pensar qué movimientos son los más predecibles con los alineadores, ¿vale? ¿Y cuáles son los movimientos más predecibles? Aquellos en donde se produce un desplazamiento del ápice radicular menor, es decir, donde menos vayamos a mover la raíz. La corona con el alineador la podemos mover bien, pero hay muchas veces que esa corona se resbala dentro del alineador, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también. Esos movimientos en los que la corona se puede desplazar dentro del alineador y que no se produzca bien el movimiento, ¿vale? Como por ejemplo las rotaciones de dientes redondos. Una rotación de un premolar dentro del plástico es difícil, es un diente redondo, se va a escurrir, mientras que en un diente plano va a hacer como una palanca por un lado y por otro lado y va a ser más fácil que se produzca la desrotación de este diente. Entonces, el anclaje además, va a tener en cuenta o va a depender de dos factores clave. Por un lado, la secuenciación de los movimientos y por otro lado debemos saber también que el alineador también se va a deformar, ¿vale? El alineador se deforma como consecuencia del ajuste que tiene sobre el diente y de la presión que va a hacer sobre el diente y sobre los dientes adyacentes, ¿vale? Es un sistema donde todo está junto, aunque nosotros programemos que queremos mover más un diente que otro, casi siempre hay que tener en cuenta que va a afectar los dientes adyacentes. Por eso hay que tener muy claro la secuenciación de movimientos que tenemos que hacer.
¿vale? Porque esta secuenciación es lo que nos va a producir un control apropiado del anclaje. Vamos a mover unos dientes mientras otros los vamos a utilizar de anclaje, no los vamos a mover. Y de esta manera va a haber menos riesgos de desplazamientos no deseados, ¿vale? Y cuando movemos más dientes, pues serán aquellos casos en los que vamos a hacer cantidades de movimiento menores, entonces va a ser más predecible. Aquí os pongo un resumen de los movimientos que pueden ser o que son más predecibles de hacer con los alineadores, ¿vale? Nosotros podemos proinclinar y retroinclinar los dientes, ¿vale? Los dientes anteriores, lo que es el torque coronolingual y coronovestibular. Como estoy diciendo, el movimiento de las coronas es relativamente sencillo. El alineador coge bien la corona del diente por todos los lados. Entonces es un movimiento muy predecible, mientras que aquellos movimientos que va a implicar movimiento de raíz nos va a costar más. Entonces ese torque con esa proinclinación o retroinclinación de los dientes anteriores va a ser muy predecible. El tip de la corona, el tip mesiodistal, también va a ser muy predecible. La intrusión de los dientes anteriores también, siempre y cuando nos anclemos bien en los dientes posteriores. Pongamos unos ataches fuertes de anclaje, de retención, que aumente la retención, para que se pueda hacer ese movimiento de intrusión anterior. La rotación de dientes planos, como hablaba antes de la rotación, es un movimiento muy predecible, ¿vale? El plástico puede generar un movimiento de palanca, empuja el diente por un lado y por otro lado. Entonces es más factible que pueda hacerse ese movimiento de rotación. Luego, el centrado de las líneas medias, cuando tiene una desviación de menos de 3 milímetros, también son movimientos bastante predecibles, a la que proinclinamos, retroinclinamos, lo podemos hacer a izquierda, a derecha, con un poquito de IPR, con un poquito de desgaste interproximal, y es un movimiento también bastante predecible. La expansión de 2 a 4 milímetros también es un movimiento que podemos hacer bien, ¿vale? Pero este movimiento de expansión lo vamos a poder hacer de esta manera siempre y cuando tengamos un torque negativo de las coronas. Podemos expandir hasta torque cero. Si necesitamos más expansión, no lo vamos a poder hacer así de esta manera. Y la distalización hasta 3 milímetros de forma secuenciada, como ahora vamos a ver, es un movimiento también bastante predecible. ¿Cuáles son, por contra, los movimientos menos predecibles de hacer con los alineadores? Pues el tip de la raíz, ¿vale? Es un movimiento que es difícil. Tenemos diente por un lado y diente por otro, no hay plástico, entonces estos movimientos son difíciles de hacer. Los movimientos en masa siempre son complicados, tanto con brackets como con alineadores, entonces es un movimiento que nos va a costar. La extrusión posterior y la intrusión posterior. También a nivel posterior, estos movimientos en el plano vertical son complicados, ¿vale? Deberemos de jugar a lo mejor con topes anteriores para levantar la oclusión a nivel posterior, poner botones, elásticos, de tal manera que nos permita esa extrusión de los sectores posteriores o la intrusión, poner levantes de mordida en los dientes posteriores para que el paciente tenga más plástico atrás, superemos el límite de reposo vertical, tienda a apretar y de esa forma cree una intrusión a nivel posterior. La rotación de dientes redondos, como habíamos visto antes, es un movimiento poco predecible. Necesitamos poner ataches, ¿vale? Y en rotaciones más aumentadas, necesitaremos poner probablemente botones, planificar el tratamiento con botones y cadenetas para ayudar a hacer esa rotación. La mesialización. La mesialización en general es un movimiento complicado de hacer. De forma natural, los dientes están con una inclinación coronomesial, radículo distal. Entonces, la distalización es relativamente sencilla. Tenemos la raíz en distal y vamos a empujar la corona hacia distal. No necesitamos mover la raíz. Pero ¿qué pasa? Que con la mesialización la raíz está en distal generalmente. Entonces, al mover la corona a mesial, vamos a provocar una inclinación de esta corona, que después habrá que desinclinar, habrá que enderezar la raíz del diente
para producir ese enderezamiento. Y esto es un movimiento más complicado y es un movimiento más predecible. Por la misma razón, las extracciones. Las extracciones también son movimientos complicados, ¿vale? Sobre todo cuando decidimos quitar dientes y entre los dientes vecinos hay mucha hiperdivergencia de raíces. Tenemos que estudiar muy bien el diente que vamos a extraer, de tal manera que los dientes vecinos tengan las raíces lo más juntas posibles, de tal manera que posteriormente ese enderezamiento con los plásticos nos va a costar menos, ¿vale? Luego, como he dicho antes, la expansión. Si hay torque de 0 grados, no vamos a poder hacer una expansión con alineadores. Tendremos que hacer una expansión de otra manera, con una disyunción, si es un niño en crecimiento, con una disyunción quirúrgicamente asistida, ¿vale? Si es un paciente en adulto. La expansión, los alineadores lo hacen muy bien, pero siempre y cuando tengamos un torque negativo de las coronas, ¿vale? ¿Qué movimientos podemos hacer simultáneamente? Bien, pues yo aquí siempre pongo el ejemplo que yo oí a Susana Palma y de hecho pongo aquí una imagen de su libro, ¿vale? Donde nos pone el ejemplo del efecto del collar de perlas, ¿vale? Si nosotros tenemos el collar de perlas, cuando nosotros expandimos a nivel posterior, a nivel anterior se van a retroinclinar los dientes. Entonces, ese movimiento lo podemos hacer de forma simultánea. La biomecánica nos lo permite poder hacer expansión y retroinclinación. De la misma manera, a la vez que hacemos la expansión, podemos hacer una desrotación de los dientes que estén rotados y si en este caso son los primeros o segundos molares, también podemos hacer una desrotación hacia distal si en ese caso nos interesa. Todo esto va a favor. Así que son movimientos que podemos hacer a la vez. La expansión con la retroinclinación de los dientes anteriores y la desrotación de los molares a nivel posterior. Por otro lado, tenemos movimientos recíprocos, movimientos que vamos a hacer a la vez. Si dejamos que la biomecánica se exprese, ¿vale? Va a permitir que estos movimientos se puedan hacer bien y a la vez. Como por ejemplo, como hemos dicho, la distalización de los sectores posteriores y la proinclinación, ¿vale? Tenemos un efecto en un sentido y tenemos el mismo efecto en otro sentido. La tercera ley de Newton, acción y reacción. Cuando yo tengo una fuerza en una dirección de distalización, tengo la misma fuerza, de la misma intensidad, en la misma dirección, pero en sentido contrario, con lo cual puedo proinclinar esos dientes anteriores. Como habíamos visto, el efecto collar de perlas. Cuando yo comprimo, ¿vale? Puedo proinclinar. Si expando, retroinclino y a la que comprimo, puedo proinclinar, ¿vale? Por lo tanto, al hacer expansión, puedo perder profundidad de arcada de forma simultánea. También de forma simultánea, recíproca, cuando hago una mesialización de los sectores posteriores, si tengo espacio, también a la vez puedo hacer una retrusión de los dientes anteriores, ¿vale? El centrado de las líneas medias, en la arcada superior y en la arcada inferior, a la vez que hago sobre todo ese movimiento de proinclinación, lo puedo hacer a la vez. Y también la extrusión de premolares e intrusión de incisivos. Para hacer la intrusión a nivel anterior, me anclo en los dientes posteriores, hago un anclaje importante con unos ataches de retención. Si yo levanto la oclusión, puedo permitir esa extrusión de los premolares, lo cual es muy interesante, como vemos aquí. En casos de sobremordida, yo puedo hacer una intrusión a nivel anterior y con unos buenos anclajes a nivel posterior, ¿vale? Voy a producir esa retención. Puedo permitir que esos premolares se extruyan o no, dependiendo también de la necesidad del caso que tenga. Esto es un ejemplo también de un caso, una paciente que ahora vamos a ver, donde hago esa expansión y esa retroinclinación de todos los dientes a la vez. Por el contrario, ¿qué movimientos tendrán que ser secuenciados? Pues la expansión en masa y la preinclinación, ¿vale? La biomecánica nos dice que cuando expandimos, retroinclinamos, pero no podemos proinclinar. Por lo tanto, si queremos hacer esa proinclinación, tendremos que hacer primero la expansión y luego la proinclinación. Entonces, de esa manera, al secuenciar, no voy a perder profundidad de arcada
y puedo hacer los movimientos, pero primero la expansión y cuando termino, o prácticamente termino, la proinclinación. Las expansiones asimétricas, ¿vale? Igual, si tengo una mordida cruzada, puedo expandir primero un lado, me anclo en el lado primero y cuando ya he corregido un lado de la arcada, entonces ese lado no lo voy a mover y me va a servir de anclaje para mover el lado contrario, ¿vale? De esa forma voy a poder hacer un movimiento de expansión muy predecible. Las clases 2 subdivisión, pues también lo que voy a hacer es una distalización de forma secuencial en el lado que tengo en clase 2 y en el lado que lo tengo en clase 1 no lo voy a mover nada, voy a tener un anclaje buenísimo para poder distalar en los dientes que tengo en clase 2. Los incisivos laterales, hay veces que los incisivos laterales están rotados, están intruidos, pues también tengo que secuenciar estos movimientos. ¿Cuál es el movimiento más fácil de hacer? El incisivo lateral es un diente plano. Puedo hacer la desrotación fácilmente. Entonces, ese es el movimiento que primero voy a hacer. La extrusión es un movimiento difícil, es un movimiento poco predecible, porque en el movimiento de extrusión el diente igual tiende a salirse del plástico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si hago primero la extrusión, es probable que el alineador se me desajuste y ya la desrotación no la voy a poder corregir después, por lo que es ideal primero empezar con la rotación y después con la extrusión. La distalización, igual, tengo que secuenciar. Voy a distalar primero los 7, cuando estén a mitad de movimiento puedo distalar los 6, cuando los 7 hayan terminado voy a distalar los 5, lo que sería el protocolo un medio, que es el más predecible, ¿vale? Y también lo que vamos a hacer es corrección de la sobremordida cuando los incisivos tienen torque negativo, que aquí lo que vamos a hacer es aplicar el protocolo PIR, un protocolo que está bastante estudiado y más que comprobado que funciona y funciona muy bien, pero tenemos que secuenciar también muy bien el movimiento. Fijaos en esta primera imagen, ¿vale? Este incisivo está retroinclinado. Si yo quiero hacer un movimiento de intrusión o de lo que sea, tiene la raíz anclada en la cortical. Entonces, hacer cualquier movimiento aquí va a ser muy difícil. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Sacar esa raíz de la cortical. Por lo tanto, el movimiento que voy a hacer es una proinclinación de la corona. Al hacer esa proinclinación, ese movimiento de proinclinación, ¿qué va a pasar con la raíz? Pues que se va a meter dentro del hueso esponjoso y ahí sí que puedo hacer movimientos. Esto es mucho más predecible. Por lo tanto, primero voy a hacer la proinclinación, después la intrusión y si necesito hacer retrusión, pues es el último movimiento que vamos a hacer, ¿vale? De aquí viene el protocolo PIR, protrusión, intrusión y retrusión. De esta manera, secuenciarlo muy bien y será muy predecible. Si nos mandan una planificación donde nos hacen todo el movimiento como así a la vez, eso va a ser un movimiento poco predecible, con lo cual hay que evitarlo, ¿vale? Y aquí os pongo un ejemplo de la tabla de movimientos donde vemos cómo secuenciamos, por ejemplo, la distalización de los sectores posteriores en la arcada superior en una maloclusión de clase 2. ¿Qué vemos aquí? El diente que primero voy a mover son los segundos molares. Cuando está al 50% de su movimiento, lo que voy a mover son los primeros molares, ¿vale? Aquí voy a tener dos dientes que se mueven a la vez y un canino que también empieza a hacer un pequeño movimiento de expansión que lo puedo hacer también a la vez. A nivel anterior, empieza a moverse cuando los segundos molares prácticamente ya no tiene movimiento y el primer premolar, en este caso no tiene segundos premolares, está al 50% de su movimiento. Entonces, de esta manera vamos a tener un anclaje para poder hacer este movimiento de forma segura, ¿vale? Vamos a ver aquí unos casos para ver de una manera más representativa, digamos, cómo es la planificación de estos movimientos, ¿vale? Vemos aquí esta paciente, ¿vale? Una carita estrecha, parece que tiene unos incisivos comprimidos, o sea, proinclinados, perdón, un perfil un poquito recto de clase 2 y si nos fijamos intraoralmente
pues vemos que estas arcadas están comprimidas, pero están comprimidas porque tiene mucho torque negativo, muchísimo, ¿vale? Y a nivel anterior, los incisivos, sobre todo los superiores, están muy proinclinados, ¿vale? Pues está claro la secuencia de movimiento que aquí tengo que hacer. Ahora lo vamos a ver. Esta es la panorámica de la paciente, esta es la tele. Y aquí vemos, perdón, en la tele esa proinclinación de los incisivos. Esqueléticamente es una clase 1 prácticamente, con lo cual, ¿cómo voy a planificar mi tratamiento? Pues como veis aquí, voy a hacer expansión de los sectores posteriores. Aquí me daba miedo hacer tanto movimiento a la vez y secuencié. ¿Qué hice primero? El protocolo Molar First. Expandí primero solo los primeros molares. Y posteriormente, cuando ya tenía prácticamente los primeros molares en su sitio, lo que hice fue expandir el resto de los dientes posteriores a la vez que hacía la retroinclinación de los dientes anteriores. ¿Veis ahí? Muevo los primeros molares, secuencio todavía más. Cuando ya esos primeros molares los tengo en el sitio, empiezo a mover el resto de los sectores posteriores. Y empiezo a mover también los dientes anteriores. La biomecánica me permite hacer este movimiento a la vez, sin problema. ¿Vale? ¿Veis aquí cómo hago ese movimiento de expansión? Bueno, tiene un poquito de clase 2 y también hago esa expansión con distalización de los molares, en un lado un poquito más que en otro, y ya a continuación empiezo a mover el resto de los dientes, ¿vale? A nivel posterior y a nivel anterior. Es un movimiento que puedo hacer a la vez. Vamos a ver aquí el movimiento de las arcadas. Siempre, como estamos viendo, hay que hacer este movimiento de forma coordinada, es decir, hacer esta expansión tanto en la arcada superior como en la arcada inferior a la vez, porque si no, vamos a provocar una maloclusión que no tenemos, unas mordidas cruzadas o mordidas en tijera, ¿vale? Esto, vemos aquí la expansión que he hecho, fijaos, una expansión bastante importante y esa retroinclinación de los incisivos. Después de llevar la primera tanda de alineadores, el resultado que tenemos es este. Bien, he hecho bastante expansión y he cambiado mucho la inclinación a nivel anterior. La forma de las arcadas, como hemos desarrollado. Y aquí, bueno, pues pido un pequeño refinamiento, ¿vale? Unos poquitos alineadores más, donde doy un poquito más de expansión a nivel posterior para retroinclinar un poquito más esos dientes anteriores. Y finalizo el caso así. He desarrollado muchísimo las arcadas, lo puedo hacer. Tenía mucho torque negativo, ¿vale? Pues, siguiente caso. Es un caso, ¿vale? Como veis ahí, también tenemos arcadas comprimidas, pero tenemos mucho apiñamiento a nivel anterior. Vemos cómo están esos incisivos laterales completamente por vestibular, ¿vale? Vemos aquí en las fotos intraorales cómo tenemos mucho torque negativo de los dientes de los sectores posteriores y a nivel anterior, claramente, tenemos un déficit de espacio con los incisivos retroinclinados, ¿vale? Vemos. Fijaos también un poco la causa de la posición de los incisivos laterales, que es esa posición del germen del canino tan elevado. Aquí vemos la teleradiografía lateral y aquí tenemos la planificación del tratamiento de la paciente. ¿Veis? ¿Qué hago? Expansión de forma coordinada en los dientes de los sectores posteriores. Expansión por torque positivo. Y cuando ya lo tengo hecho a nivel posterior, no lo muevo y empiezo a mover los dientes a nivel anterior. De esa manera no pierdo milímetros o los mínimos posibles, no pierdo profundidad de arcada, ¿vale? Y tengo espacio para terminar de completar los dientes a nivel anterior, terminar de alinear los dientes a nivel anterior. ¿Veis aquí las diferentes vistas? Lo mismo, ¿vale? Expando atrás y cuando expando atrás, ya he terminado, tengo espacio para empezar a mover los dientes anteriores, ¿vale? Aquí lo mismo, en otra vista, las vistas oclusales, ¿vale? Vemos esa expansión tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, vemos el espacio que voy generando, ¿vale? Y cuando ya tengo el espacio, entonces empiezo a mover los dientes a nivel anterior. Nada más terminar esta primera fase de alineadores, la oclusión que tengo es esta. No tiene nada que ver.
¿vale? Expandido. Posteriormente, bien, he tenido espacio para alinear los dientes y pido un pequeño refinamiento, bueno, pues para terminar de recolocar un poco estos dientes, sobre todo a nivel anterior, ¿vale? Esos incisivos laterales que estaban costando un poquito más, unos poquitos alineadores más para terminar de corregirlo, ¿vale? Entonces, tengo aquí a mi paciente, tenemos una buena oclusión, una buena función, buenas guías que le van a permitir, bueno, pues seguir su desarrollo y su crecimiento. Otro paciente, ¿vale? Un paciente muy vertical, también tiene mucha compresión dental velar y tiene una mordida cruzada en el lado derecho, ¿vale? Vemos que tiene una mordida cruzada de premolares y molares en el lado derecho, aunque en el lado izquierdo también tiene mucho torque negativo. En realidad, tiene mucho torque negativo tanto de la arcada superior como de la arcada inferior, ¿vale? Vemos aquí estas arcadas, claramente cómo se ven toda la cara vestibular de premolares y molares, ¿vale? Lo cual me está indicando, bueno, pues ese torque negativo y que pueda hacer una gran expansión para corregir esa mordida cruzada, controlando muy bien verticalmente, porque como vemos aquí, es un paciente muy dolicofacial, muy vertical, aunque a nivel anterior los incisivos están bien posicionados, ¿vale? No están en norma. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues me voy a anclar en el lado izquierdo y en el frente anterior y voy a hacer expansión en el lado derecho, como veis ahí. Voy a hacer una expansión dentro del velar, donde me voy a ayudar con elásticos cruzados, elásticos en Z, puesto que tengo una mordida cruzada hasta los últimos molares. No tengo apoyo a nivel distal. Fijaos la mordida cruzada que tengo en el 7, pues entonces voy a ayudarme de elásticos, ¿vale? Si necesito hacer intrusión antes de saltar esta mordida cruzada, también lo voy a hacer. Y cuando ya tengo descruzado este lado derecho, entonces empiezo con la expansión del lado derecho y cuando lo tengo, entonces lo que hago va a ser la extrusión de los dientes anteriores. Fijaos aquí en estas vistas laterales, ¿vale? Hago esa expansión, aunque aquí se ve un poquito menos. Cuando la tengo, voy a poner el movimiento de las arcadas, que es igual la oclusión, el que se ve mejor. Ay, aquí no está. Vemos ahí, bueno, cómo voy a hacer la expansión del lado derecho, ¿vale? Del lado izquierdo la hago después y cuando ya lo tengo, pues entonces hago esa extrusión de los dientes anteriores, ¿vale? Este es el antes y el después de la planificación. Una planificación donde yo he secuenciado muy bien todo el movimiento. Y el resultado después de esta primera fase de alineadores, fijaos, es este. Tengo la mordida abierta, la tendencia a mordida abierta que tenía, la tengo corregida y tengo sobre todo la mordida cruzada del lado derecho, la tengo corregida. Me falta un poquito de engranamiento, me falta un poquito mejorar la clase molar y canina del lado izquierdo, ¿vale? Bueno, pues fijaos aquí el cambio de arcadas, cómo he desarrollado las arcadas. Pido un refinamiento, ¿vale? Donde voy a mejorar un poquito esa extrusión, veis que los cambios que hacemos aquí son mínimos y lo que voy a hacer es mejorar el engranamiento en los dientes posteriores y termino el caso así. Un movimiento que si nosotros lo secuenciamos es muy predecible, ¿vale? ¿Veis el cambio de las arcadas? Otra paciente, un caso completamente diferente. Una maloclusión, una paciente muy vertical. Vemos también que tenemos mucho torque negativo. El torque, cuando veis el torque de las coronas, siempre va a jugar a nuestro favor. Nos viene en general muy bien porque nos da mucho margen de movimiento. Y vemos aquí que esta paciente, bueno, ya ha llevado ortodoncia de pequeña, le hicieron extracciones de los 4 primeros premolares y pues bueno, ha tenido una gran recidiva. Tenemos esa compresión, clase 2 y una proinclinación de los dientes a nivel anterior. Entonces, vemos aquí las arcadas, cómo están comprimidas, el apiñamiento y bueno, tiene aquí un problema periodontal importante. Este incisivo está prácticamente perdido y durante el tratamiento, como ahora vais a ver, se perdió. Fijaos aquí en la panorámica, este incisivo
tiene una lesión periodontal importante, ¿vale? Esta es la paciente, como vemos, muy vertical, así que tenemos que tener mucho control de los movimientos de esta paciente para que no se nos abra la mordida, ¿vale? Y esta es la planificación que hicimos, una distalización secuencial, a la que distalo voy a aprovechar para hacer la expansión y lo voy a hacer de forma coordinada en ambas arcadas dentarias. Como veis ahí, voy haciendo poquito a poco esa expansión, ¿vale? Expando y distalo. Y a nivel anterior no muevo nada y cuando ya tengo los sectores posteriores en su sitio, ¿vale? Ya prácticamente no tiene movimiento, entonces es cuando voy a mover los dientes anteriores, ¿vale? Sigo haciendo ese movimiento de retrusión a nivel anterior. Vamos a ver aquí, en estas imágenes laterales, donde podemos apreciar mejor esta distalización secuencial, donde cuando empiezo a mover principalmente los segundos molares, me voy a ayudar de elásticos, siempre de elásticos, para evitar así de esta manera una posible proinclinación de los incisivos que aquí no me interesa y que toda la fuerza que hace el alineador, la biomecánica, se exprese con esa distalización de los dientes posteriores. Veis ahí que a la vez que me voy a retroinclinar, voy a retruir los dientes anteriores, los voy alineando hasta que termina aquí el caso, mi planificación en una clase 1, molar y canina, con esa expansión, ese desarrollo de las arcadas que necesitamos. Si veis aquí en la imagen oclusal, ¿vale? Voy haciendo esa distalización con expansión, que se va a acompañar la expansión también en la arcada superior. ¿Veis que no muevo nada a nivel anterior? Hago la distalización y cuando ya tengo los dientes posteriores en su sitio, voy retruyendo a la vez que alineo porque tengo espacio, no quiero proinclinar más, que es lo que hubiera hecho si hubiera empezado a mover antes los dientes anteriores, ¿vale? Voy a retroinclinar esos dientes. Fijaos, este diente, como os he dicho antes, pues lo perdí durante el tratamiento, pero mirad el cambio tan grande que hemos hecho en la paciente, ¿vale? Una paciente donde vemos ese desarrollo de las arcadas, esa distalización, prácticamente tenemos la clase 1 molar y canina y tenemos un plano oclusal que nada tiene que ver con el que tenía de inicio, ¿vale? Aquí pedimos un refinamiento de nuevo para terminar el caso con mejor engranamiento y con un poquito más de distalización, ¿vale? Unos poquitos más alineadores y terminamos el caso así, ¿veis? Aquí está ya repuesto su diente, el repusimos con un puente Maryland porque no tenía nada de espacio y veis cómo hemos conseguido esa clase 1 molar y canina simplemente secuenciando el movimiento. Si nosotros queremos hacer aquí una distalización de toda la arcada superior por tener pocos alineadores, pues no vamos a conseguir el objetivo. Otro caso, ¿vale? Donde tenemos también una clase 2, en este caso tenemos que hacer un movimiento un poco recíproco porque tenemos que hacer expansión a nivel de premolares, pero si nos fijamos, el 27 está muy expandido, está en mordida en tijera. La cúspide palatina del 27 está completamente por palatino, ¿vale? Vemos cómo ahí necesita comprimir y por otro lado necesita expansión y distalización en la arcada superior, ¿vale? Fijaos aquí esta forma de arcada campaniforme que nos da, bueno, pues ese volcamiento de los segundos molares, especialmente el del lado izquierdo, que es el que está en mordida en tijera. Vemos aquí la panorámica, vemos aquí la tele, ¿vale? También una paciente bastante vertical. ¿Y qué es lo que hago yo aquí a la vez? Pues planifico el tratamiento para hacer la compresión de ese segundo molar a la vez que expando, lo puedo hacer, es un movimiento recíproco, a la vez que expando, sobre todo, ese primer molar, ¿vale? Y a la vez que expando, habíamos dicho que puedo distalar, pues lo puedo hacer a la vez. Así que voy distalando, sobre todo en la arcada superior, y voy dando más expansión. Pero veis que voy moviendo los dientes posteriores y a nivel anterior no los muevo. Los muevo solamente cuando termino de hacer prácticamente el movimiento en los sectores posteriores que necesito. Vamos a ver estas imágenes laterales, ¿vale? Donde vemos cómo vamos descruzando o metiendo en arcada ese 27 a la vez que expando y distalo.
¿vale? A nivel anterior no estoy moviendo nada, necesito alinear los dientes, ¿vale? No quiero proinclinar, quiero hacer espacio para ya terminar de alinear. Entonces secuencio muy bien los movimientos porque cuanto más lo secuencie, más predecible, aunque tenemos que llegar a un equilibrio. Como mucho tener 50, 60 alineadores. Más de esos, pues también hay que tener en cuenta que son muchos alineadores y que, bueno, se pueden ir desajustando, ¿vale? Y aquí vemos las imágenes de las arcadas, ¿vale? Cómo voy con ayuda de los elásticos metiendo ese molar, a vez que poco a poco hago la expansión del 6. Un movimiento recíproco. Y coordino la expansión de la arcada superior con la expansión de la arcada inferior, ¿vale? Junto con la ayuda de elásticos para ayudarnos a ese movimiento de distalización en la arcada superior y no proinclinar nada, en este caso los dientes anteriores que no me interesan, ¿vale? La paciente era muy buena, muy colaboradora y fijaos que aquí, después de esta primera secuencia de alineadores, terminamos el caso en una clase, una superclase 1. Los molares tienden un poquito a clase 3, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, ¿vale? Fijaos aquí el desarrollo de las arcadas, esa forma campaniforme tan estrechita a nivel de los premolares, lo hemos cambiado muchísimo, ¿vale? Y aquí, pues igual, pedimos un refinamiento para mejorar esa oclusión, pero ya lo difícil ya está hecho, ¿vale? Aquí vamos a seguir con los elásticos, un poquito de extrusión y ya terminamos el caso de esta manera, ¿vale? Vemos aquí claramente este desarrollo de las arcadas que cuando vemos ese torque negativo lo podemos hacer y nos ayuda mucho a corregir las maloclusiones, ¿vale? Y por último, os voy a presentar aquí este caso, que es un caso un poco extremo donde apliqué el protocolo PIR de forma extrema, ¿vale? En casos extremos hay que secuenciar más el movimiento. De esa manera nos aseguramos bueno, pues que sea un movimiento predecible, que sea un movimiento que podamos conseguir. Fijaos aquí, esta retroinclinación tan marcada que tengo de los dientes anteriores, ¿vale? Con una sobremordida excesiva, una extrusión a nivel anterior, tanto la arcada superior como la arcada inferior, como veis ahí, muy marcada, lo cual me hace tener una curva de SPI, pues muy marcada también, ¿vale? Tengo una limitación, como veis aquí en el primer cuadrante, de esos implantes de los dientes de los sectores posteriores, que no me va a permitir retruir en este lado todo lo que yo quisiera para conseguir esa clase 1. Pero bueno, se lo explico al paciente y el paciente lo entiende. Veis aquí los implantes. Entonces pactamos unos objetivos, que es lo que tenemos que tener claro en pacientes adultos que acuden en estas condiciones. Fijaos periodontalmente este paciente cómo está. Bueno, pues nos digo, pero previamente pues hubo que hacer un tratamiento periodontal importante. Antes de empezar el tratamiento de ortodoncia, tenemos que asegurarnos que el problema periodontal está estable y mantenido antes de empezar el tratamiento de ortodoncia, ¿vale? Vemos aquí en la tele esa retroinclinación tan marcada de los incisivos y planifico el tratamiento, fijaos aquí en la tele, ¿vale? El Boston es de 77 grados cuando la norma es 110, tiene muchísima proinclinación. Entonces, yo aquí planifico el tratamiento del paciente con una secuencia extrema del protocolo PIR, donde voy a hacer primero esa proinclinación de los dientes anteriores. Solo proinclinación, nada más. Cuando he terminado la proinclinación, hago intrusión, como veis ahí. Una intrusión pura en la que me voy a ayudar de implantes que pongo entre central y lateral. Y cuando ya he terminado la intrusión, quito los micros para poder hacer esa retrusión con un poquito, como veis ahí, de desplazamiento hacia el lado izquierdo del paciente para poder cerrar todos estos espacios. Fijaos, esto lo vemos aquí mejor en las vistas laterales, ¿vale? Como hago esa proinclinación. Es el primer movimiento que tengo que hacer. A la vez que hago la proinclinación, es un movimiento recíproco. Puedo hacer, que veis ahí muy bien, la distalización de los sectores posteriores. Y ahí que termino la proinclinación, hago la intrusión. Puedo seguir distalando a la vez.
Pero veis que hago intrusión pura. Y cuando ya lo tengo, me ayudo de microtornillos también, bueno, y de elásticos para hacer esa retroinclinación y no perder nada de anclaje a nivel posterior, ¿vale? ¿Veis aquí esa retroinclinación? Cómo voy distalando a la vez, es un movimiento recíproco que puedo combinar, ¿vale? Puedo hacer a la vez. Me ayudo siempre de elásticos para facilitar esa distalización en el segundo cuadrante. Aquí no se ve nada en los incisivos porque lo que hago es intrusión y veis ya cómo luego retroinclino y cierro los espacios que se me habían abierto a nivel anterior, ¿vale? Un movimiento que secuenciándolo muy bien, un movimiento extremo, pues podemos llegar a esto, nada tiene que ver, ¿vale? Este es el resultado de esta primera secuencia de alineadores, ¿vale? Aquí vemos el desarrollo de las arcadas y como hemos visto, bueno, podemos mejorar un poquito esta oclusión. Así que lo que hago es pedir pequeño refinamiento al paciente, ¿vale? Para mejorar la oclusión, sobre todo en el lado izquierdo, que es donde más dientes he movido, ¿vale? Así que después de este refinamiento, que esto ya es muy fácil, el resultado final de mi paciente que tenía esa sobremordida tan extrema, esa retroinclinación tan extrema, bueno, pues es un resultado muy aceptable. El paciente no quiere hacerse ningún tratamiento de estética más, puesto que, claro, el cambio es tan brutal que así ya se encuentra perfecto. Y ponemos como retenedor, además de exis de retención, que va a usar de forma nocturna este paciente, le pongo este retenedor, ¿vale? Este 3x3 para ferurizar los dientes ahí a nivel anterior, ¿vale? Y que tengan, bueno, un poquito más de estabilidad. Entonces, ya para ir terminando, comentaros que si no tenéis mucha experiencia, pues tenéis que tener en cuenta siempre esto que os acabo de explicar. Secuenciación del movimiento. Las maloclusiones más fáciles para empezar a tratar, bueno, son aquellos casos de clase 1 con apiñamiento de menos de 6 milímetros, donde esa pequeña expansión, proinclinación, bueno, como no va a ser mucho, pues lo vamos a poder hacer a la vez de una forma bastante predecible. Esas clases 2, clases 3 de media cúspide, donde con esos 2-3 milímetros de distalización, tanto en una arcada superior, en una arcada inferior, ¿vale? Con la ayuda de elásticos, es un movimiento muy predecible que podemos hacer muy bien. Sobre mordidas de menos de 4 milímetros, ¿vale? Acordaros que cuando hago esa proinclinación de los incisivos, al proinclinar voy a hacer una intrusión relativa, con lo cual muchas veces esa proinclinación que hago tanto en la arcada superior como en la arcada inferior me hace una intrusión relativa suficiente para colocar los dientes a nivel anterior. Las mordidas abiertas también son muy predecibles con los alineadores, ¿vale? Esa retrusión va a hacer también un efecto de extrusión relativa y es muy predecible el tratamiento de las mordidas abiertas con alineadores. Los incisivos, no he puesto aquí más casos por falta de tiempo, pero igual las extracciones de incisivos, en casos de apiñamiento muy severo, son muy predecibles también, siempre y cuando elijamos bien el caso, por supuesto. El diente que vamos a extraer, teniendo en cuenta la separación siempre de las raíces y siempre poniendo ataches horizontales verticales en los incisivos restantes para tener más control de las inclinaciones de estos dientes. Y las desviaciones de la línea media inferiores a 3 milímetros son muy predecibles también. Así que, como conclusión, un caso que funciona es un caso en el que hay que estudiar bien la secuencia de movimientos que vamos a hacer, ¿vale? Tener en cuenta que hay que hacer siempre una secuencia lógica. Hay unos dientes que se van a mover, que son los que primero vamos a mover, mientras que otros son el anclaje y no lo vamos a mover. Por lo tanto, de esta manera vamos a hacer movimientos controlados. Vamos a hacer movimientos simples, ¿vale? Por etapas. Y acordaros siempre de secuenciar. No vamos a mover todos los dientes a la vez. Cuando se mueven todos los dientes a la vez, no hay control. Y entonces ahí va a ser muy poco predecible esa planificación. ¿Vale? Bueno, pues espero haberos resuelto dudas, haberos dado tips para esas planificaciones que tenéis ahí ahora mismo
a medio hacer. Y nada, pues si tenéis cualquier duda o pregunta, pues sin problema, adelante con ello. Beatriz, ¿hay alguna preguntilla? Perdonad, no hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Os enviaremos la grabación y cualquier duda que tengáis, pues podéis contactar con Ana también, si queréis, o con nosotros. Y Sí, sin problema. pues Claro. muchísimas gracias. Pasad buena tarde. Venga, hasta luego.